Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a encantar, porque cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel se juntan del universo de las series y las redes sociales se detiene a mirar. Si han adivinado bien, vamos a hablar de esa conexión especial, esa química innegable que existe entre ellos y porque para muchos lo son todo. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, análisis y por supuesto, mucho cariño por esta pareja que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Y antes de empezar a desgranar todo esto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Vamos a empezar con el pie derecho y a poner las cartas sobre la mesa. El título de hoy, Kerem Bürsin Hande lo es todo para mí, no es una exageración. Para muchos fans, esta pareja no es solo un dúo de actores carismáticos que protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos años, Sen Kalkam. No, para muchísimos, ellos representan más que eso. Son la personificación de un amor de cuento de hadas moderno, una historia que trascendió la pantalla y se instaló en la vida real, o al menos, eso es lo que el público ha llegado a sentir y desear. La forma en que se miran, la manera en que se apoyan, sus sonrisas cómplices, todo esto ha alimentado una narrativa que ha cautivado a millones. Cuando decimos lo son todo, nos referimos a ese ideal romántico, a esa chispa que esperanzamos encontrar en nuestras propias vidas, y que ellos, de alguna manera, han logrado proyectar. Es esa sensación de que su felicidad se convierte en nuestra felicidad, y su amor, en una inspiración. Y es precisamente esta conexión tan profunda con el público lo que hace que cada uno de sus movimientos, cada foto compartida, cada entrevista, sea analizado con lupa y celebrado con euforia. Recordemos los inicios, ¿verdad? Sen Kalkam no fue solo una serie turca más. Fue un fenómeno global. Y gran parte de ese éxito, si no el mayor, recae en la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el primer episodio, era palpable. Esa tensión, esa atracción mutua que parecía tan real que te hacían olvidar que estabas viendo una ficción. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ se convirtieron en una pareja icónica, y su historia de amor, llena de idas y venidas, malentendidos y reconciliaciones apasionadas, resonó en audiencias de todo el mundo. Los fans se enamoraron de su dinámica, de cómo Serkan, el empresario frío y calculador, se derrite ante la vivacidad y el encanto de Eda, la aspirante a arquitecta con un corazón de oro. Y Eda, a su vez, logró ver más allá de la fachada de Serkan, descubriendo al hombre tierno y vulnerable que se escondía debajo. Esta dualidad, esta evolución de sus personajes, sumada a la interpretación magistral de Kerem y Hande, creó una magia que es difícil de replicar. Pero la magia no se detuvo en la pantalla. A medida que la serie ganaba popularidad, las cámaras empezaron a enfocarse en la relación fuera de ella. Y ahí es donde la narrativa de lo son todo, realmente despegó. Las especulaciones, los rumores y luego las confirmaciones. Verlos juntos, fuera del set, compartiendo momentos en eventos, disfrutando de viajes, o simplemente publicando fotos juntos en redes sociales, era como ver a Serkan y Eda vivir su amor en la vida real. Y eso, mis amigos, es lo que impulsa la ilusión. Los fans se aferran a esa idea de que sus estrellas favoritas han encontrado el amor verdadero, y que su felicidad es tan genuina como la que proyectan en sus personajes. Cada gesto de cariño, cada palabra de admiración que se dedicaban públicamente, se convertía en un tesoro para la comunidad de seguidores. Era una retroalimentación constante de amor y apoyo, tanto para ellos como para los fans. Analicemos un poco más a fondo qué es lo que hace que Kerem y Hande sean tan especiales para su audiencia. Primero, está su carisma individual. Kerem Bürsin, con su atractivo físico, su energía vibrante y su personalidad amigable, ha cautivado a muchísimas personas. Es un actor talentoso, pero también es conocido por su buen humor y su conexión con la naturaleza y los deportes. Por otro lado, Hande Erçel, con su belleza deslumbrante, su estilo y su capacidad para transmitir emociones de manera tan auténtica, se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de los fans. Es una figura pública que irradia dulzura y fuerza al mismo tiempo. Cuando juntas, su energía se potencia exponencialmente. Parecen complementarse a la perfección, y esa armonía se percibe en cada interacción. Además de su carisma individual, está la construcción de su imagen pública como pareja.
Han sabido manejar su relación con una mezcla de transparencia y reserva, lo que ha generado aún más interés. No han sido de los que esconden su amor a toda costa, pero tampoco han saturado las redes con cada detalle de su vida privada. Han permitido que los fans sean testigos de momentos especiales, pero manteniendo un aire de intimidad. Esta estrategia ha sido clave para mantener el aura de misterio y romanticismo que tanto atrae. Sus publicaciones conjuntas, a menudo acompañadas de mensajes tiernos o divertidos, se vuelven virales en cuestión de minutos. Y no es solo por la foto en sí, sino por todo lo que representa, la confirmación de un amor que para muchos es perfecto. Ahora hablemos de la influencia que tienen en las redes sociales. Son verdaderas potencias. Sus cuentas de Instagram, en particular, son un hervidero de actividad. Miles, millones de likes y comentarios. Cada post es analizado por miles de ojos, cada foto compartida genera miles de teorías y esperanzas. Cuando publican algo juntos, es un evento. Los fans se dedican a crear fanart, vídeos emotivos, collages, y todo tipo de contenido celebrando su relación. Esta comunidad de seguidores es increíblemente activa y apasionada, y es esta pasión la que a su vez, los mantiene en el foco de atención. Es un ciclo virtuoso de amor y admiración. Y es fácil entender por qué. Ver a dos personas tan exitosas, tan guapas y aparentemente tan enamoradas, inspira. Inspira a creer en el amor, a perseguir nuestros sueños, y a apreciar los momentos especiales de la vida. El impacto de Senkal Kapm va más allá de su éxito en Turquía. Se emitió en más de 50 países, traducida a múltiples idiomas. Y en cada uno de esos países, se formó una legión de fans que conectaron con la historia y, por ende, con Kerem y Hande. Las convenciones, los eventos fan, las campañas en redes sociales para que volvieran a trabajar juntos, todo esto demuestra la devoción que han generado. Y cuando los vemos interactuar en entrevistas o alfombras rojas, esa chispa sigue presente. Se nota la complicidad, la confianza mutua, el respeto. Y eso, queridos amigos, es oro puro para los seguidores. Es la confirmación de que quizás, el amor que vimos en pantalla era más real de lo que imaginábamos. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Es importante también reconocer que al ser figuras tan públicas, están expuestas a un escrutinio constante. Cada aspecto de su vida, incluso lo que comparten voluntariamente, es analizado y comentado. Y a veces las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. La presión de mantener viva esa imagen de pareja perfecta, de seguir cumpliendo con la narrativa que los seguidores han construido, puede ser agotadora. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, son seres humanos con sus propios desafíos y momentos. Sin embargo, la forma en que han manejado esta atención, manteniendo un equilibrio entre su vida pública y privada, es digna de admiración. Y aquí es donde entra la frase que da título a nuestro vídeo: Kerem Bürsin Hande lo es todo para mí. ¿Por qué para muchos lo son? Porque representan un ideal. Representan la posibilidad de encontrar un amor verdadero en un mundo que a veces parece cínico. Representan la esperanza de que la química que vemos en la pantalla pueda trasladarse a la vida real. Representan una historia que nos ha hecho sentir bien, que nos ha sacado sonrisas, que nos ha hecho soñar. Son ese escapismo romántico que todos, en algún momento, necesitamos. Son ese ejemplo de cómo dos personas talentosas y carismáticas pueden encontrar un equilibrio entre sus carreras y su vida personal, y compartirlo con el mundo de una manera que inspira. Para muchos, su relación es una fuente de motivación. Verlos apoyarse mutuamente en sus proyectos, celebrar sus éxitos, y mantenerse unidos a través de los desafíos, es un mensaje poderoso. Es un recordatorio de que el amor puede ser un pilar fundamental en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Y eso, mis queridos seguidores, es algo que todos podemos admirar y aspirar. Su historia, la que hemos visto desarrollarse en la pantalla y en las redes sociales, ha tocado las fibras más sensibles de muchísimas personas, convirtiéndose en algo más que una simple relación de celebridades. Se ha convertido en un símbolo de amor, de esperanza y de la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran. Y es por eso que para tantos, Kerem Bürsin y Hande Erçel lo son todo. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por la fascinante historia de amor y conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado cómo su química en pantalla trascendió a la vida real, cautivando a millones de fans en todo el mundo.
Hemos analizado el carisma individual de cada uno, su impacto en las redes sociales, y la forma en que han construido una imagen pública que inspira esperanza y romanticismo. Hemos visto cómo su relación se ha convertido en un ideal para muchos, una fuente de motivación y un recordatorio de que el amor verdadero puede existir, incluso en el ojo público. En resumen, Kerem y Yandhi no son solo actores para sus seguidores, son un símbolo, una inspiración y, para muchos, representan ese ideal romántico que todos anhelamos encontrar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer sumergirme en este tema con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Yandhi? ¿Creen que su conexión es realmente tan especial? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo más valioso para este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, no duden en darle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.